Hola, muy buenos días. Comenzamos en este día previo al Día de la Mujer Trabajadora, 7 de marzo, la tertulia entre libros, que este mes está dedicada a la obra Julia de la escritora alcoyana Isabel Clara Simó. Lo primero que vamos a comenzar es diciendo el número de WhatsApp por si alguien quiere intervenir a través de mensajes de voz o a través de comentarios sobre la obra. El número es el 674-020896. Dicho esto, vamos a presentarnos y empezamos por mi... Pepe Moreno. Ginés, que acaba de llegar. Belén, ¿también está? Buenos días, Ginés. A ver, después de Ginés está Rosa. Después de Rosa. Maricruz. Pali. Ana. María Teresa. Elodia. Gracias, César Puente. Isabel Congos. Y Casia Jiménez. Lourdes Martínez. Carmen Illán. Y Carmen, que no te veía ahí. Muy bien. Bueno, pues una vez presentados, yo lo que voy a hacer es comentar. A mí ya no me enfoco porque si no vamos a marear mucho a los que estén mirando la imagen. Hablamos a ver una breve introducción sobre mujeres escritoras. Queremos hacer una llamada de atención especial por tratarse de un colectivo como las mujeres, que han tenido tan difícil ser conocidas como grandes escritoras, sin necesidad de utilizar sinónimos y que hoy en día podemos reconocerlas en algunos de los casos como precursoras de la literatura actual. Las mujeres escritoras más importantes, la huella que han dejado las mujeres en la escena literaria es indiscutible, a pesar de que hasta tiempos recientes, por desgracia, no han gozado de la misma visibilidad que los hombres. En orden cronológico, estas son las mujeres con mayor impacto a lo largo de la historia. Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, una de las primeras escritoras femeninas que llegó a la fama. Rosalía de Castro, junto a Gustavo Adolfo Bécquer, es una figura emblemática del posromanticismo. Gabriela Mistral, chilena, la primera escritora latinoamericana en recibir el premio Nobel, la primera y el primero. María Luisa Bombal, chilena, fue una de las primeras exponentes de la novela contemporánea latinoamericana. Trabajó para la UNESCO. Carmen Laforet, española, su novela Nada es un clásico de la narrativa contemporánea española y sigue vendiendo miles de ejemplares en la actualidad. Rosario Castellanos, México, además de escritora, sirvió de embajadora de México en Israel. Carmen Martín Gaite, española, galardonada con los premios Nadal Nacional de Literatura y Príncipe de Asturias, entre otros. Ana María Matute, una de las voces más prominentes de la posguerra española, recibió el premio Cervantes. Y como décima y última, que no es que sea la última ni estas son las más importantes, Isabel Allende, chilena, escritora de bestseller. Sus libros han vendido más de 56 millones de ejemplares. Tampoco sería justo dejarnos en el tintero escritoras tan recomendables y leídas como las siguientes: Agatha Christie, Jane Austen, Virginia Woolf, Gloria Fuertes, Patricia Highsmith o Pears Book. Para todas ellas y para las que no podemos hacer mención en este breve artículo, darles las gracias por su influencia literaria y sobre todo humana. Y ahora pues me van a permitir que les vaya a poner ahora mismo
la grabación que hicimos hace unos días con la autora que nos ocupa hoy. Está aquí. La autora ya sabéis que es Isabel Clara Simó y la entrevista es la siguiente. Primero comenzamos con una breve introducción con texto de la obra grabado y luego las preguntas. Espero que se oiga bien, que no se acople ni nada. Tal vez un tallercito de modista o, qué sé yo, de planchadora. Que Julia tuviera más horizontes que una fábrica. Se lo agradezco, pero no. Yo no puedo estar de pie muchas horas. Las piernas, ¿sabe? Y ella, como tiene novio, pronto se casará. Y el tallercito la porra. Mire, Vicenta, lo comprendo, pero no puedo hacer más. Me equivoqué, eso es todo. ¿Un hombre como usted? Bueno, pues esto es cuando... Está bonito, está bonito. Ya le digo que la versión en catalán también está disponible. También queda bien, ¿no? No, queda muy bien. Ahora después, si le parece, le haré la pregunta sobre la traducción, si le gustó la traducción que se hizo. Bueno, pues si ha leído un poquito la entrevista y le parece, pues Sí, nos podría decir en unas breves pinceladas quién es Isabel Clara Simó, una breve pincelada sobre su singladura personal y profesional. Bueno, Isabel Clara Simó es una alcoyana que ganó posiciones de instituto y le tocó Figueras. Y en Figueras se enamoró del que ha sido su marido hasta hace un año en que mi pobre marido murió. Y mis padres se indignaron porque estaban muy lejos de Alcoy y va y se enamora a la niña y con 24 años se quiere casar. Y fui muy feliz en Figueras, la verdad. Y el matrimonio fue muy feliz. Tuvimos 3 hijos y 2 de ellos nacieron en Figueras. Bueno, pues yo era por eso que le digo, enseñante. Me dedicaba a la profesión de enseñar. Sí. Pero mi marido tenía una revista y por culpa de la revista me hice periodista. Y al cabo de unos años, yo que siempre había amado escribir, tuve el tiempo suficiente para empezar a escribir. Y ya no he parado. Ajá. Y tiene una extensa producción, no es una obra o dos, ¿eh? Es que ¿sabe qué pasa? Que yo escribo cada día. Ajá. Excepto ahora cuando murió mi marido, que me quedé encallada, y tuve la suerte que un editor me pidió una obra juvenil. Y yo, pues mira, una obra juvenil igual me veo con ánimos de hacerla. Y gracias a esta novela juvenil, ahora estoy escribiendo una novela normal, una novela que no es de género. Ajá. Bueno, y hablando del tema de Julia, Julia es una mujer luchadora, que lucha a toda costa, preparada para perder lo que haga falta con tal de lograr su objetivo, que es ascender en la escala social, dejar de ser una mujer anodina e insignificante, cambiar la miseria por el lujo. Hoy, en vísperas del Día de la Mujer Trabajadora, ¿piensa que en general la mujer sigue teniendo que enfrentarse a muchas más dificultades para alcanzar los mismos objetivos que los hombres? Bueno, el caso de Julia es una chica especialmente ambiciosa y que se deja hacer unas cosas que no aceptaría cualquier mujer, no, porque ella es muy ambiciosa. Pero yo creo que, en efecto, las mujeres de hoy en día, con tanta democracia, con tantos derechos, con derecho al voto y todo eso, y sin embargo continuamos arrinconadas, continuamos no estando en los sitios directivos, ni políticos, ni culturales, y continuamos cobrando menos que los hombres. Claro. Por tanto, la lucha feminista no ha terminado.
¿Cómo surgió la idea para esta obra? ¿Quería contar una parte importante de la historia reciente de Alcoy o partió de un personaje femenino fuerte que colocó en este entorno físico e histórico alcoyano? Yo creo que usted mismo ya me lo ha dicho. Esto fue, primero que nada, un consejo de John Fuster, sí, que fue una especie de padre espiritual de mi generación. Uh-huh. Entonces en la universidad nos miró a los alcoyanos y dijo: ¿cuándo haréis una obra de teatro, una película o una novela sobre la revolución del petróleo? Y cuando yo me decidí escribir mi primera novela, porque antes tengo otro libro, pero es de cuentos, entonces yo pensé en John Fuster y empecé a estudiar la revolución del petróleo, que significaba el anarquismo en Alcoy, la creación de la comuna, la venganza más terrible sí, que sufrió Alcoy, y el ambiente fabril en que trabaja todo el mundo, que es por eso que se dice que Alcoy fue de los primeros sitios donde hubo revolución industrial. Y esto me sirvió a mí muy bien para conocer las entrañas de mi propio pueblo. Uh-huh. Entonces, ¿podría decir que se siente orgullosa del resultado obtenido? No, eso nunca. No, me nunca. refiero en cuanto a la obra. No. En cuanto a lo que aprendí, sí. Pero yo jamás me atrevería a decir que una obra mía es muy buena o ni siquiera buena, porque yo creo que el escritor aprende cada día. Yo cada página nueva que hago intento superar la anterior. Y esto no se termina nunca. Ajá. Además dicen que una obra no es, una vez que sale de la imprenta ya no es del escritor, sino de las interpretaciones. De las interpretaciones. Sí. De los lectores, es de los lectores. Sí. Es que el ojo que lo interpreta es coautor del libro. Me preguntan... El ojo o el oído. Claro, efectivamente. Me preguntan por aquí si las cancioncillas que aparecen en la obra son recogidas del tiempo de la novela, posteriores o creadas para la obra. No, son recogidas de una circunstancia parecida, pero que no es coetáneo. Es decir, mi madre y la gente de su generación aún recordaban una obrera que se casó con el amo de la fábrica. Y entonces le sacaron canciones, que en esa época, que mi madre era joven, era muy frecuente, sobre todo en los pueblos, sacar canciones para las chicas o incluso los chicos cuando la gente lo criticaban. Y entonces yo lo que hice fue cambiar la letra, cambiar algunas cosas, pero incluso tengo en la memoria el sonido de la canción. Ajá. Hay aquí alguien que se atreve a decirnos si le parecería, si se podría hacer otra continuación del libro tirando del personaje que en la aglomeración en Barcelona le da un beso a Julia, si lo habría pensado o si podría, incluso si podría transcurrir en la Barcelona de esa época. Pues no lo sé. Yo, desde luego, una novela empieza como las obras de teatro, cuando se levanta el telón, sí, y termina cuando baja el telón. Entonces, segundas partes, no soy muy partidaria. Muy bien. Muchas veces hay escritores que se encallan en un tema y lo y que le dan usted vueltas. Claro. Pero no es mi estilo, no. Uh-huh. El hecho de que la obra apareciese en catalán, ¿cree que pudo generar alguna reticencia en la gente de Alcoy? No lo sé. Mi madre me decía que le costaba mucho de leer. Claro. Porque no estaba acostumbrada a leer en catalán ni en valenciano. Sí. Y entonces me costaba, siempre acostumbrada al castellano. Pero me creo que me criticaron algunos, pero otros me aplaudieron. Sí. Esto de la lengua fue un descubrimiento. ¿Quiere que se lo explique? Sí. Mire, mis compañeros de universidad, que eran discípulos de John Fuster,
me dijeron, tienes que aprender el valenciano. Y me dieron una gramática y me dieron un diccionario. Y dice, y este verano nos vas a escribir cartas solamente en valenciano. Yo lo intenté haciendo muchísimas faltas. Yo tendría entonces 20 y pocos años. Bueno, entonces, un buen día, como me gustaba mucho escribir, empecé a escribir con muchas faltas un cuento en valenciano. ¿Y sabe qué me pasó? Que me eché a llorar. Porque por primera vez en mi vida yo escribía en la lengua en la que pensaba. Ajá. Y entonces dije, seré fiel a mi lengua, aunque eso me quite fama, aunque eso no salga en las portadas, aunque siempre sea de segunda, pero voy a ser fiel a mi lengua. Y eso es lo que hice. Bueno, pues para no fallar a su lengua ha recibido infinidad de premios. Bueno, la verdad es que sí, pero es que tengo muchos años y la nómina de escritores es corta y premios hay muchos. Tarde o temprano nos tocan todos los premios a todos. Ya. La vida de Julia fue, gracias a su decisión, mucho mejor de lo que le había tocado vivir. Al final no busca la felicidad de los cuentos, buscó ese final o lo encontró mientras escribía. Es decir, no hizo concesiones al amor romántico, dándole una pareja fabulosa a Julia en sus últimos años. Es que no me gustan las novelas romanticoides. Nunca me han gustado. Yo soy un poquito dura en mi escritura y me gusta que se parezca más a la realidad que a los cuentos de hadas. Y entonces, para escribir una novela en que el chico quiere a chica quiere a chico, y se casaron y comieron perdices, esto no va conmigo. Esos son Yo creo cuentos. que la literatura ha de ser vigorosa y ha de ser ruda. Soy bastante... Tengo un libro que se llama Historias perversas, que tengo amigos que me han dicho, Isabel, ¿esto has escrito tú? Si lo llego a saber, no soy amigo tuyo. Por supuesto, en broma, ¿no? Sí. Pero porque es muy fuerte. Y me gustan los temas fuertes. Ajá. Va con mi temperamento. Muy bien. La última escena de la obra nos presenta una Julia triunfadora que desempolva su pasado y vence a quien había sido la principal responsable de sus infortunios. ¿No considera que esta venganza es la mejor forma de acabar con las atrocidades a las que había sido sometida? No lo sé, pero me ha dado muchos quebraderos de cabeza este final, porque la presenté un premio Sí. y ganó por unanimidad. Y no me lo dieron, porque la propietaria de la editorial que lo convocaba dijo que con esa frase no quería que tuviera el premio a que me refiero, que no le voy a decir cuál es. No. Y entonces vinieron, el tribunal, el jurado, vino a mi casa para decirme, Isabel, has ganado por unanimidad, aunque no te lo reconozcan. Ha sido esta maldita última frase quien te ha perjudicado. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que asumirlo, es mi final. Claro, y el hecho de que acabe así cegando la poca existencia que le quedaba a su suegra, ¿no le parece un poco, aunque ya me ha dicho que le gustan los temas terribles, pero este final no es un poco una venganza demasiado cruda? Yo creo que no, porque lo que hace la chica es tirarle una tortilla a la cara, Sí. que estuviera muy caliente, casi tangencial. Sí. Lo que hay aquí es un gesto de desprecio, de tirarle comida a la cara, más que ganas de perjudicarla, creo yo, ¿eh? Ujú. A eso cada lector es el intérprete. Claro. Y para acabar, el Servicio Bibliográfico de la ONCE tiene adaptadas, además de Julia, un montón de obras que ya habrá podido ver. ¿De cuál de ellas se Sí, siente más orgullosa o nos recomendaría para continuar leyendo? Ay, madre mía, esto me pone usted en un apuro, Ajá. porque a mí no me gusta decir qué estupenda que es esta obra. ¿Sabe? Me cuesta mucho. ¿De cuál de sus hijos querrá más? Claro, es lo mismo que decir esto. Sí. A ver, voy a ver.
Adeu suau, amor meva, Angelets, Dones. Bueno, Dones ha tenido muchísimo éxito. Por tanto, seguro que gustaría. Sí. A mí me gusta mucho, a pesar de que no soy nada vanidosa, el gusto amargo de la cerveza. Ajá. Ya lo tienen ustedes en braille. Sí, sí, está en sonido. Pues entonces, ese es el que recomiendo. Ajá, muy bien. ¿Y cómo diría que está hecha la traducción al castellano? Si es que ha tenido oportunidad de leerla, supongo. Claro que sí. Yo creo que es muy, muy correcta. Sí. Siempre las traducciones son traducciones, pero la verdad es que yo he sido profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación, yo daba lingüística, y la verdad es que tengo experiencia en traducciones, yo misma he sido traductora, y la verdad es que la versión en castellano es muy, muy decente, muy bien lograda. Ajá. Pues en principio muchísimas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted por leerme y por conocerme y por hacer que me vean. Bueno, pues sabe que esta tertulia se hará en directo para la gente que venga el miércoles y será transmitida por YouTube para la gente que no puede venir en persona a nuestro centro. Miraré de recogerlo. No, yo se lo enviaré el enlace para que usted pueda usted pueda escucharla o verla en YouTube. Yo le enviaré el enlace. De acuerdo. Y ya hablaremos. Muchísimas gracias por todo y un momentito. Si quiere decir alguna última cosa a los lectores y ahora le habla. Sí. Gracias por leerme. Ajá. Y que tengan paciencia si cometo muchos errores y que sonrían si algún párrafo les gusta. Pues sí. Bueno, hasta aquí la entrevista. Yo pido un aplauso para ella. Y bueno, pues como toda tertulia, estamos abiertos para comentar no solo lo que os ha parecido, si está bien o está mal, sino para que aportéis opiniones sobre la obra. Voy a repetir de nuevo el número de WhatsApp para que si hay alguien que quiere participar a través de este medio nos pueda enviar notas de voz o nos pueda enviar texto. El número es el 674-020896. Y ya puestos, pues empezamos. ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, pues empiezo yo. Empiezo yo, que no me ve nadie. A mí la obra la leí hace 4 o 5 años en catalán y me gustó muchísimo, pero ahora quizás que he apreciado más los matices al volverla a leer, en este caso en mi lengua, que es el castellano. Pese a que hay gente que dice que es una novela, una historia de una mujer que se enamora o que quiere ascender y solo es eso, yo creo que se queda en poco esa opinión, porque sí que aparece el tema de la revolución, el tema con el padre de Julia, que lo acusan injustamente porque él no quería entrar en política, lo único que quería es defender un poco a los trabajadores, como él era trabajador, y que acaba pagando los trastos rotos de lo que no pagan los demás. Una escena que me resultó muy dura a mí fue lo que le hacen a Pelletes, al Borch, el alcalde de Alcoy, que yo personalmente en Alcoy lo comentaba el otro día y todavía se conoce la escena, no solo porque Isabel Clara Simó la haya reflejado en la novela, sino que los alcoyanos la han ido transmitiendo de generación en generación y cuentan lo que le hicieron a Pelletes. Y luego, pues sí, es muy duro también ver el tema de lo que se ve obligada a perder Julia, que en este caso es su deseo de maternidad, para poder conseguir su deseo de ser alguien
mucho más respetable que una simple obrera. Y bueno, pues eso a grandes rasgos es lo que a mí más me ha interesado. Y como yo le comentaba, para acabar, el tema de la tortilla en la cara, que yo sí que en ambas ocasiones lo interpreté como una forma de acabar con la existencia de esta persona. Lógicamente no se iba a morir de que le tirara una tortilla a la cara, pero si ya estaba imposibilitada, no podía mover ni siquiera un músculo, ni podía hablar, pues ya cegándola acababa de ser una persona como tal, y pasaba a ser más un espectro de lo que fue. Y ahora ya sí que os pido que no sea yo solo, ya he comenzado yo, seguid vosotros. Bueno, lo primero que yo creo en esta obra, habría que destacar un poco qué estructura tiene. Y en primer lugar hay una cosa que llama mucho la atención, que es el lenguaje, aunque hay una traducción que es una traducción que la hace alguien que claro, también piensa en catalán, y que por ejemplo tiene algunas peculiaridades que en castellano a mí me han llamado la atención. Puede ser un problema de la traducción o puede ser un problema de la persona que lo lee. Por ejemplo, la expresión que se repite varias veces, de sobras. En castellano no se suele usar esa expresión, pero en catalán sí. La expresión de sobras sabía, de sobras que hay en la calle ahí, que son también otras sobras que se están oyendo. Bueno, pues esa expresión es un poquito bien, pero aparte de eso, a mí me parece que sí que ha sido traducida y transducida, ¿no?, una forma de contar que tiene esta novela que llama la atención, que es una forma un poco que nos recuerda el modo, las historias orales, la oralidad en las historias, ¿no? Tiene un lenguaje bastante sencillo y trae determinadas expresiones y esas cancioncillas que utiliza y tal, que pertenecen quizá a la oralidad, a las transmisiones orales de las historias en Alcoy, ¿no? Eso para mí es llamativo. Por otro lado, en la nota más o menos inicial que tiene la propia Isabel Clara Simó, nos advierte que ella está contando una novela que trata, y lo ha dicho aquí también, siguiendo a Joan Fuster, ¿no?, un gran periodista, por cierto, que tuvo una enorme importancia, yo creo, a la hora de transmitir los valores mediterráneos. Bueno, pues nos transmite ese modo, o sea, este modo de conocer la historia, los nombres, y nos dice ella que se basa en hechos reales, aunque los personajes no lo son, ¿no? En hechos reales, que puede ser que esos hechos reales, un compañero de la tertulia que nosotros tenemos y que seguimos un poco esto también, de Liter Braille, decía, el Tiquio Cabrerizo, que es una persona que también escribe, decía que ese modo de seguir los hechos reales es muy probable que también haya condicionado el final, es decir, que haya tenido que atenerse al final real, que a lo mejor ella no hubiera puesto ese tipo de final, pudiera muy bien suceder. Bueno, hechos reales, por situar esos hechos reales, la novela empieza a contarse en 1873, cuando tiene 5 años la protagonista Julia, 5 años, y que es cuando muere su padre. En ese tiempo, del 68 al 73, se produce lo que de 1868 a 1873 se produce de algún modo la revolución del petróleo, el paso de las máquinas que se mueven con vapor a las máquinas que se mueven con petróleo. Eso hace que la producción aumente, y ese fenómeno se produce tanto en Alcoy como en Cataluña, que son los dos puntos básicos
incluyendo probablemente a Béjar en Salamanca, pero con menor desarrollo, los dos puntos, las dos zonas básicas donde se va a desarrollar la industria de los telares, especialmente, ¿no? La industria textil, y hay una cierta relación entre unos y otros. Bueno, 1868 nace Julia. ¿Qué pasó en 1868? En 1868 en España deja de gobernar una mujer ambiciosa, con una vida extraña también, que se llamaba Isabel II, de la que dijo Valle Inclán el piropo de el anca fondona de yegua real. Bueno, sí, porque le gustaban muchos hombres, no le pasaba como a Julia, ¿no? Y podía hacerlo porque era una mujer que estaba en la cima del poder. Y esa atención a las mujeres que pueden ascender de algún modo a la cima del poder es una cosa muy interesante con la vida de Julia, porque Julia viene de la nada, hace una serie de maniobras que luego comentaré, va ascendiendo en la escala social porque la elige un hombre y llega, digamos, a la culminación de su escala social en 1885. ¿Qué pasó en 1885? En 1885 muere Alfonso XII y empieza a gobernar España una mujer, María Cristina me quiere gobernar. Una mujer que no tiene, le pasa un poco como a Julia, no va a poder ser como Isabel II reina, gracias a la manipulación que hizo su padre de la ley sálica, ahora sí, ahora no, y a los 3 años luego, pues reina, porque se murió su padre, ¿no? Y le dieron la mayoría de edad a los 13 años, a Isabel II. Bien, pues la reina Cristina, María Cristina, no va a poder ser reina española sino regente, porque en España, después de Isabel II, el poder lo detentan los hombres, no las mujeres. Así que ella va a acabar con el imperio español en 1898 y tal, y finalmente su hijo, que fue hijo póstumo de su padre, no de su madre, claro, va a ser Alfonso XIII, que va luego a gobernar España, ¿no? Bien, la novela de Julia se desarrolla entonces entre 1868 y el final, que ella, más o menos me parece recordar, tenía 45 años. Eso se llama 1913. ¿Qué es eso? 1913. 1913 es la antesala de la Primera Guerra Mundial, en la que España no va a participar y de la que España se va a beneficiar, especialmente en la industria textil, porque construirán muchos uniformes y mucho textil, darán mucho textil para el ejército que va a desarrollar, de todos los aliados, ¿no?, que quieren vencer a Alemania, que va a desarrollar su actividad en las trincheras entre Alemania y tal. Bueno, al final de la novela no se sabe muy bien si va a tener o no suerte la industria textil que regenta, que se puede decir así, que regenta Julia. Esa industria textil probablemente va a tener suerte, y va a remontar, ¿no? Bueno, por otro lado, decir que Julia viene de la vida de los trabajadores, de un padre que por un accidente que no es tan accidente, un accidente que reclama víctimas, porque los trabajadores tratan de luchar por sus derechos, y eso reclama víctimas, y el padre va a ser la víctima y va a marcar a su hija. Los trabajadores pueden o no ser víctimas, pero desde luego las mujeres que van a ser artífices allí, en África y en todo el mundo de los trabajos más callados, las mujeres van a tener en ese momento una dependencia inmensa
como trabajadoras de las propias fábricas, pero ni siquiera van a formar parte de lo que es el sistema de la revolución, ni en la revolución del petróleo de Alcoy, ni en 1885, ni en el tiempo que se desarrolla entre 1909 y 1924, donde se producen todos los movimientos sindicales tan importantes que reprimiera finalmente en Barcelona Martínez Anido. Martínez Anido, bien, que luego habló también de los ciegos y los quería, porque nosotros creo que no habíamos nacido, encerrar en un pueblo de Navarra, y del que dijo Franco que le había contado que los ciegos eran unos desagradecidos porque le querían pegar a Martínez Anido. Bueno, cito a Martínez Anido porque hay una novela que cuenta también bastante bien ese tiempo, que se llama Apóstoles y Asesinos, y es de Antonio Soler, y cuenta la vida y el desarrollo sindical, pero especialmente centrado en un luchador que se llamaba el Noi del Sucre, que vivía en Barcelona, y que es una novela que yo os recomiendo. Está bien fundamentada dentro de todo lo que se conoce históricamente, y el Noi del Sucre pertenecía más bien a lo que luego fue la CNT, que es la que organiza inicialmente en Alcoy también esta lucha por los derechos de los trabajadores en el tiempo de la revolución del petróleo. Bueno, decir que Julia es una chica que nace, que se educa en un sistema cultural donde va a ser trabajadora hasta un tiempo, después se va a casar, tiene ahí un novio incluso, pero de pronto es distinguida por el patrón. El patrón es caprichoso, el patrón se le ha muerto la mujer. Y entonces ve una chica joven, trabajadora suya, y trata de, bueno, le habla, en fin, le gusta, y la chica no lo tiene, Julia no lo tiene demasiado claro, aunque empieza a funcionarle, pero Julia pertenece a un mundo de mujeres donde está su madre, y cuando su madre se entera, es su madre, para resolver su problema de desamparo y el problema de su hija, la que le pone al patrón en bandeja a su hija. Por decirlo así, nosotros hicimos una vez una representación de que era Don Cristóbal, de Lorca, y ahí había una madre que vendía a su hija. Bueno, pues en este caso, de alguna manera, es lo que sucede. La madre, para conseguir una pensión de por vida del patrón, también gestiona ponerle a su hija en bandeja. Solo que sucede una cosa fundamental y curiosa. El patrón viene de un mundo también de mujeres, de su abuela, cuando muere su madre, una abuela que viene a controlar su educación, y luego, posteriormente, de su suegra, de la suegra que había controlado también la vida cuando vivía la primera mujer del patrón, Elisa, ¿no? Esos mundos de mujeres tienen un fenómeno peculiar. En ese tiempo, yo creo que en Alcoy, si hubiera sido en Cataluña hubiera sido diferente, pero en Alcoy y en España las mujeres tenían una característica: no eran herederas. Y además tampoco eran dueñas de sí mismas. Necesitaban, si eran solteras, del padre, y si no, del marido. Esto de que las mujeres podáis tener cuentas bancarias y tal sin permiso, eso es de 1975-76. 1975-76. O sea, 100 años después.
Por tanto, estas mujeres que tenían esas intrigas tan tremendas, lo que hacían era preservarse ellas, buscar un modo de intervenir para poder sostenerse durante toda su vida. ¿Por qué pasaba eso? Porque no existía un apoyo institucional. No había estructuras sociales para apoyar esas cosas. Julia se encuentra entonces con que quieren casarse con ella, con que le imponen una condición muy dura, que es no tener hijos. Los hijos sí que son herederos, muy dura. ¿Y quién le impone esa condición? No se le imponen los hijos del marido, no. Se le impone la suegra, otra mujer. ¿A qué nos recuerda estas mujeres tan duras que controlan a otras mujeres? Nos recuerda, por ejemplo, mucho a las mujeres de Lorca, especialmente a Bernarda Alba. Unas mujeres crueles que son capaces de para mantener su estatus, y aunque puedan ser semisolidarias con Julia, pueda ser semisolidaria en el sentido de que pueda gozar algo de la vida, quitarle lo que en ese tiempo era más preciado, la maternidad. Y además quitársela con un sistema, que se resuelve entre ella y el médico, sabiéndolo la suegra, pero que no puede demostrarlo ella de ninguna manera, y que la va a convertir en yerma, en estéril, en yerma. Yerma, otra mujer de García Lorca. Yerma. Claro, ese modo de construir, de llevar a esta mujer pues es un modo que, por un lado, nos habla del apocamiento del marido. El marido iba a pasar por todo. El marido quería tener una adolescente casi como mujer, una mujer de la edad de su hijo mayor, de su hijo mayor especialmente. Es curioso cuando Julia se presenta en la casa con ese hijo, cómo se produce una escena que no se sabe bien si el hijo le está disputando la chica al padre o el padre se la está disputando al hijo, ¿no? Sí, de momento nos parece eso. Sí, parece eso, sí, da esa impresión. Pero luego, claro, ella no cede. Es una cosa curiosa, porque ella va a ser la virgen, por decirlo así, que se ofrece al hombre, manteniéndose de cara al público, en cierto sentido virgen, porque no va a poder tener hijos, ¿no? Pero no cede, claro, ella no cede y mantiene la cuestión de los hijos. Para eso también está la suegra, que sabe que su palanca es la manipulación de los hijos. Pero recordad que tanto el marido, el patrón, como los hijos han sido personas manipuladas en su infancia por las abuelas. Al marido le hace, al patrón, la abuela le hace una cosa curiosa, le empareda el pene. ¡Qué hora! La abuela. Porque entiende que es pecador, ¿no? Bueno, claro, cuando tiene pues una edad baja, ¿no? Y probablemente le va a traumatizar, ¿no? Bueno, me recuerdan esas mujeres que manipulan, que lo tienen todo alejadas de los hombres que debieran de controlar. Me recuerda otro libro que habla de una cultura que a lo mejor no está tan lejana de la nuestra, que es el libro Sueños en el umbral, de Fátima Mernissi, que es una autora marroquí, que habla de cómo las mujeres en Marruecos tienen su paraíso en el harén, y sus sueños siempre se quedan en el umbral. Ahí manipulan a los niños hasta que tienen una edad que son entregados a los padres, y entonces ellas ya no los vuelven a reconocer. Un libro, desde mi punto de vista, interesante y divertido con cómo lo cuenta Fátima
Fátima Mernissi. En último extremo, algunos de nuestros sistemas culturales tienen que ver sí con el cristianismo, pero sí con el mundo, con ciertas posiciones del mundo árabe. Y estas mujeres son de esas mujeres, en cierto sentido, de armas tomar. Por cierto, la madre de Julia es una mujer que se mueve entre sus artes manipulatorias, que tiene cierta fama de bruja, y ese mundo alucinado que ella tiene, y que ha habido tiempos que no han tenido tantas mujeres, las mujeres que bebían a solas, en un inmenso sistema de soledad que la hija no conocía muy bien, porque la hija estaba solo primero a la cosa de trabajar. Y bueno, la suegra, bueno, también es una mujer que en realidad está muy sola y con mucho miedo, tratando de crear hombres para sí. Y efectivamente, como decía Clara Simón, Julia es una mujer profundamente ambiciosa, que cuando descubre cómo puede ser ambiciosa, lo es completamente, a tope. Ella no tiene probablemente otra opción, la abandonan sus compañeros. Es muy curioso ese modo de construir canciones para ridiculizar y ofender al que asciende, porque abandona, por decirlo así, la cámara común, ¿no? Y empieza a demostrar su dureza con la sirviente, aquella que llevaba toda la vida, aunque ella es más, se apiada más y le da por lo menos una solución. Tú eres vieja y también mandona, con mi madre que es vieja y mandona. Y pues la conduce ahí. Julia tiene, por otro lado, como su marido empieza a decaer, y a decaer muy rápido, mantiene una la relación con esa especie de notario que se entiende que debe de asesorarla en lo legal, que parece que tienen una especie de amor escondido, pero que la torpeza de la suegra hace que fracase su propia maniobra, la de la suegra, poniendo demasiado delante del patrón, del marido, ese posible amorío, ¿no? Que no cuaja, porque ella toma una medida drástica del todo. Bueno, decir que va manejando el ascenso de Julia muy detalladamente, y de pronto sucede una cosa muy curiosa. Precipita el final de la novela, corre para contarnos el final. ¿Por qué hace eso? Claro, ella no nos lo ha contado. A mí me parece que en esta novela efectivamente se esconden algunas historias reales que no quiere poner excesivamente de manifiesto, porque también pudiera la gente sentirse aludida, ¿no? Y de pronto corre. No sabemos bien qué proceso se produce, cómo sube. Ella, hay una cosa un poquito extraña, porque atiende a las cuentas, no se sabe bien si las atiende bien o no. No es posible que sin la firma de hombres ella manejase la empresa, eso no es posible. En ese tiempo, me refiero, en 1893 creo que se publica el Código Civil, que casi ha llegado hasta nosotros, y ahí las mujeres tenían poca posibilidad. Pero ella utiliza como pantalla a los hijos, aunque ella está manejando, utiliza. Sí. Bueno, pero los poderes, no sé si legalmente se podía hacer eso. En esa época poderes a una mujer, no sé yo. Claro, yo creo que no excesivamente, yo creo que ahí se le va un poquito. Pero es verdad que ella manipula a los hijos como habían manipulado las anteriores mujeres a los hijos. Es una manipuladora, ¿no? Y acaba la novela con ese final. A mí ese final me parece, bueno, por un lado, Isabel Clara Simón nos dice que, bueno, ese modo de desprecio, bueno, sí. También yo le veo otra opción, ¿no?
La mujer no tenía mucha importancia, pero hay determinadas cosas que si las hace una mujer tampoco va a ser juzgada, porque ¿quién iba a poner en duda que la suegra se había movido y se había tirado encima? Nadie lo va a poner en duda tampoco. ¿Cómo? Es una manipulación de mujer de cara a poder ser más o menos juzgada. Y sobre todo hace una cosa fundamental: la aísla del mundo. Ya no puede manipular de ninguna manera, porque su modo de entenderse eran los ojos, y ya no van a estar los ojos, solo queda la muerte, sin matar, solo queda la muerte. La muerte, bueno, como madre protectora que había sido a su modo de la casa, esa suegra cruel también, ¿no? De un modo también cruel, ¿no? Pero finalmente también yo le veo una cierta conexión simbólica sobre la acción esa definitiva, cruel, que se realiza con Julia arrebatándole la maternidad, se realiza con la suegra arrebatándole la comunicación. Es un trato entre dos. No sabemos muy bien cuál es el proceso que lleva luego a que los hijos se muestren rendidos ante la madrastra, que en realidad es la madrastra, ¿no? A ver, los hijos se han mostrado pues débiles, no han podido seguir el control del negocio, de la fábrica. Cada uno se ha ido por sus aficiones, el mayor por su vida licenciosa y bueno, pero ha estado al final, es ella la que quizá lo encauza un tanto, y el pequeño pues también con sus aficiones. Entonces ha sido la abuela Dolor la que ha estado gestionando a toda la familia y todo el negocio durante todo el tiempo. Pero a mí me cuesta un poco creer que en esta época precisamente en que la mujer no era nadie, ¿cómo se deja el marido de Julia? Se deja dominar, primero por la suegra, después se deja dominar porque se hace el ama Julia, y luego los hijos. ¿Cómo esta mujer puede? Estos hombres no son tal, se dejan dominar. Sí, por supuesto, aquí podéis intervenir de uno en uno, todos. Recordar pues si algún pequeño idea se nos hubiera escapado y ahora hablar, porque yo por ejemplo desde la interpretación que yo he hecho, la lectura que ya le hice en sus tiempos, porque esta era lectura obligada a los que estudiábamos filología valenciana, ¿sabes? Era una autora para nosotros importante, y luego ya el castellano para lo que se me pasó en aquel entonces. Pero yo ni la veo a ella tan ambiciosa, porque quizás si habláramos de un hombre no recalcaríamos tanto la ambición, y fíjate lo que hizo, y la ambición, pues yo la considero una mujer avanzada e inteligente. Ella tenía un objetivo y tenía que pasar por cierto, por tragar de ciertos aspectos, pero ella consiguió lo que quiso, al revés que el marido, que bueno, tuvo el capricho de ella, pero el marido es, como ha dicho Isabel con vos, sin personalidad alguna, dependiente siempre de las mujeres que habían intervenido en su infancia suya. Y Julia fue otra más, pero una mujer que dentro del seno donde nació y donde se crió, pues, yo desde mi punto de vista la admiro. Pues yo creo que no es una mujer avanzada, sino una mujer justo de ese tiempo y de la, incluso, literariamente en esos tiempos, hay varios ejemplos de mujeres más o menos de este tipo, que son mujeres que no avanzan para nada
en los derechos de nadie. Vamos a ver. En todo caso, avanza ella. Ella, ya, pero sí, eso es, por eso es ambiciosa. Sí, pero exactamente por sus compañeros de clase, no lucha para nada. Ella tiene que ser, fíjate, ella tiene que ser ambiciosa de esa manera y de modo despiadado, como las otras mujeres lo son, como la madre, como la suegra, como la otra abuela del patrón, lo son porque no hay instituciones sociales que protejan, y entonces se salva el que sea más duro. Y lo que se ve en esto, lo que se ve en esta novela es, por decirlo así, la decadencia de la burguesía, de los patronos. Los patronos es gente que no merece ser patrono, pero tienen el dinero. Y los trabajadores, los débiles, que en realidad son los débiles, en determinados casos excepcionales, como es el de Julia, consiguen situarse en las posiciones de los patronos. Es un poco, se produce en este caso lo que se llama la traición del proletario en favor del burgués. El proletario quiere ser burgués, lo mismo que cuando se produjo que los burgueses querían ser nobles y se casaban con las nobles, con las nobles. Entonces, ahora, a ver, estos son casos que están incardinados, que están contando la lucha, es así, de los trabajadores y trabajadoras que van a conseguir con mucho esfuerzo y con muchos años determinados derechos que, como en este momento no lo sabía, ellas consiguen. Pero yo a Julia no la veo para nada, la veo una especie de traidora a su mundo. Y la mayor traición que se ve en ese caso es cómo sacrifica y de qué manera a su familia y a su novio. A ver, de uno en uno, por favor. Pero es que su novio, en ningún momento la autora nos lo presenta como alguien a quien quiera, simplemente tiene una edad y en esa edad se supone que tú tienes que tener una pareja, y más en esa época, ¿no? Pero en ningún momento la autora nos da ninguna impresión de que ella siente algo por ese chico. Al revés, sí que presentas que ese chico, la quiere a ella y quiere estar con ella, no se sabe de qué forma, pero la quiere. Pero ella en ningún momento siente algo, más bien absoluto rechazo físico hacia el chico por los motivos culturales y emocionales. Pero ella en ningún momento, yo no interpreto que ella renuncie a su novio, sino que más bien se quita un problema de encima, porque yo no veo ahí ningún tipo de amor, sino simplemente la posibilidad de tener una calidad de vida buena o una calidad de vida mala. Simplemente la protagonista decide tener una vida mejor de la que realmente le ofrece su situación personal. Por ningún lado, yo creo que ella se deja llevar mucho, ella sabe lo que quiere, como cualquier otra persona que pueda saber lo que quiere. Cuando deja que le esterilicen, ella en realidad en un momento dice que soñara con ser madre. Le fastidiaba la humillación personal que suponía que ellos decidieran por su cuerpo, pero en ningún momento le fastidiaba ser madre. De hecho, venía a hablar de los opuestos, o sea, es humillación la que provocan ellos, pero ella en su humillación es como, puede que decidáis por mí, pero ya está, eso es todo. A su novio no lo quieren, en ningún momento lo quieren, ni lo besan, ni quieren que le toquen, ni quieren que le hagan nada. Bueno, besarlo, le besa al novio a ella, y ella se deja besar de la misma manera que se deja recoger en la puerta de la fábrica. De la misma forma, o sea, se deja hacer en la medida que una chica obrera de aquella época que trabaja de, no sé si de 7 a 8 de la tarde o de 8 a 8, de cuántas horas fueran, pues cuando sale, pues lo único que tiene es un chico que le recoge la puerta de la fábrica y le lleva hasta casa. Pues bien, pues en todo momento se deja hacer, se deja ir, y tampoco creo que traicione a su mundo, porque ella siempre que puede acordarse de alguien de sus antiguas compañeras se acuerda. Ella cuando va a la fábrica lo hace con el mayor respeto y siempre pensando en cómo podría, no mucho, pero pensando en cómo podría mejorar la vida, el trabajo, le sonríe, intenta no ser altiva,
me parece que es alguien que simplemente se adapta a las necesidades de su mundo para llegar más allá, como puedan adaptarse muchas veces mujeres que hoy día con 37 años no saben si ponerse a ser madres y perder el trabajo o seguir adelante y no perderlo, ¿no? Sí, pero eso que planteas, que hace ella, que es verdad que ella hace, ¿qué hace? Hace un sistema que se llama beneficencia. Es decir, es ella la que determina si ayuda o no ayuda por el sistema voluntarista de beneficencia. No es nunca de derechos. Claro, nunca de derechos. Sí, estamos hablando. Sí, ya, estamos hablando. A ver, no. Estamos hablando. Sí, no era solidaria. Era, vamos a ver, en ese tiempo se estaba dando una corriente, existían ideas ya funcionando sobre los derechos, etcétera, en Europa, en Barcelona, en España. Y ella no está incardinada en eso. Que es una mujer que lucha, que no se conforma, en eso yo estoy de acuerdo. Que es una mujer, en ese sentido, que te dice, mira, ella tiene un novio que no tiene muy claro y encuentra de pronto a un hombre que no sabe ni quién es, con el que sí hubiera querido. Ahora bien, ella, esta historia de la maternidad es una historia que está efectivamente insinuada ahí, que no, ella entiende la cuestión de la humillación, por cierto, que eso supone, para entenderlo solo como una humillación, un proceso cultural que yo creo que no tenía la Julia, pero bueno, eso hoy todavía, que los derechos no están del todo, todavía se pide a determinadas mujeres que tienen que optar entre maternidad o desarrollo profesional. Solo que hay una diferencia. Son ellas las que eligen ser o no ser madres, y eso ya sí es un avance. Ahora, hay mujeres que queriendo ser madres tienen que elegir lo contrario porque tienen que desarrollar su vida profesional. Desde mi punto de vista, tampoco el desarrollo se ve un desarrollo de acciones que tiene esta protagonista. Por ejemplo, es otra mujer, pero también de armas tomar y manipuladora, que puede ser un poco comparada, Madame Bovary, que también va a lo suyo y también manipula a los hombres, a hombres que tienen unas determinadas debilidades, y por eso no abunda tampoco en la solidaridad. Sí me parece a mí más solidaria Isabel Clara Simó sacando esta novela para que cuando la veamos nos rebelemos contra los planteamientos que hace y pidamos más derechos objetivos para las mujeres. Yo creo que esta novela además no es una novela feminista, también lo comentaba Eutiquio, que he hecho alusión a él, no es una novela exactamente feminista, y lo sería si en vez de la manipuladora hubiera sido la suegra, que hubiera sido un hombre. Entonces sí, porque entonces ella se hubiera rebelado contra el estatus de dominio del hombre. Pero ella se rebela contra el dominio de otra mujer. Una mujer que es católica, apostólica, lo católica tenemos que ser porque es quienes han mantenido las convenciones sociales que han mantenido al hombre en la cúspide, desde el catolicismo y desde otros pensamientos y otras corrientes han mantenido al hombre. Entonces una mujer católica tradicionalista hace lo que sea, aunque sea el mayor pecado del mundo, con tal de mantener ese statu quo en el cual el hombre es el poderoso y ella controla la casa. Católica a su manera, A su manera, sí. Lo que le mandaba a hacer a la chica, a Julia, eso no es de ser católica, eso es de ser inhumana. Claro. Y lo que no quería era que tuviera hijos de ella, para que nosotros heredaran más. Bueno, es que yo al marido lo veo ahí como un petimetre, vamos, ahí el marido no es nadie. No sabe lo que tiene que salir el marido, solo se ve lo que ella quería ser. Lo que ella quiere, pero el marido ahí no pinta nada. En esa época yo lo que me resulta extraño. Hay una historia que se dice siempre sobre las relaciones familiares, porque dice que es
él te la crea, la hace grande, luego llega el hijo y la disfruta, y luego llegan los nietos y la destrozan, ¿no? Pues sería un poco un caso similar a este, en el cual hay una primera generación muy fuerte que lleva la empresa, luego el hijo del creador de la empresa se la encuentra hecha y la lleva, porque la lleva bien, porque lo ha mamado, porque lo sabe llevar, pero en realidad no tiene cualidades probadas como persona capaz de defenderse ante situaciones complejas, ¿no? Simplemente cogió algo que iba bien y lo mantuvo bien. Y cuando empiezan a torcerse las cosas, de hecho, pues él empieza a decaer, también muestra esa decadencia, paralela a lo que comentabas de la decadencia de burguesía, está la decadencia de este hombre, ¿no? Parece que decaen juntos los dos. Y sobre todo el mayor, que nos dio a entender que podía enamorarse de ella, cuando se enteró que estaba castrada, dijo, ¡ay, qué asco! ¡Guau! ¡Castrada! Y se fue como burlándose de ella. O sea, que es lo que nos dio a entender que parece que en un momento él pensó en ella. Claro, pero el hijo vivía la vida. Pues a mí esta mujer me ha generado un poco de conflicto. Sí que es verdad que por todo lo que habéis dicho y mucho más, es una mujer que era valiente, ambiciosa, defensora de los intereses, sobre todo los suyos, pero a mí me cae un poco mal. Me cae un poco mal porque esta parte que ya lo ha dicho la autora, echa de menos una parte humana, una parte romántica, igual es porque yo no lo ha habido. A mí me parece una mujer despiadada, o sea, está torturada desde el momento cero, pues por el momento en que vive, por ser obrera, por esa madre que tiene y por todo lo que le va pasando. Creo que es una mujer que sufre muchísimo y en ningún momento, en ningún párrafo, o yo no lo he leído, ha habido un momento de dolor, de tristeza, de una lágrima, ni con su madre. A la única persona que yo he intuido que quiere en el sentido que yo entiendo el amor, a su padre. Pero además no quiere a nadie, ni a Rafael, ni a su marido, ni a nadie. Me ha faltado un poquito de humanidad en esta mujer. O sea, que efectivamente volvemos todos a coincidir en que por encima de todo, incluso por encima del amor y de la humanidad, estaba el conseguir su objetivo de salir de la miseria, ¿no? Pero yo un poquito de amor me hubiera llenado más la novela. No se ha visto nada. Ya lo ha dicho Isabel, ella no quería romanticismo, ni quería y en aquellos tiempos la realidad era esa. Y su amor a ella misma, es verdad que su madre es una bruja y también se lo hizo pasar a su madre, con su madre, y yo no veo un lazo ahí tampoco carnal, ¿no? Ni estaba sola en la vida, no hablaba de hermanos, no hablaba de nadie. Entonces, como ella sola se hace un escudo tremendamente duro hacia ella también. Y no se permite la acogida emocional, ¿no? Con nadie. No, que siente cariño por Josep, reconocido y escrito está, ¿no? Ella siente cariño, no es una forma de compañera de la fábrica, que la acompañaba todos los días. Es el mismo, eso, que siente, solo siente, solo se apasiona por dos cosas, por la mano de su padre y por el hombre este que encuentra en Barcelona. Sí, es una escena erótica de cuando ella se enamora. Bueno, se enamora, como le dan tiempo, le ha salido. Es como si le hubiera despertado el instinto del... Y hay una cosa muy curiosa, que está hablando el marido con ella en la intimidad de la cama, que él reconoce que ya está mayor, que no puede darle la satisfacción que le daría una persona joven. Ella al final del libro muestra su deseo de ser hombre. No sé si lo recordáis. Y de hecho fuma puros. A mí me recuerda a Sara Montiel. Quizás por eso esa dureza, ¿no? Desde luego, esa dureza, que ya no es como mujer, sino es esa línea masculina de la ambición, de la dureza, sentimientos, de... Mira, hay una novela que cuenta también esa época, ¿no? Y que tiene un poco el mismo problema del hombre mayor casado con la joven. Esa novela se llama La Regenta. Y la regenta
a sí cede. La regenta, el marido no, y entonces ella, que es mujer, que es, bueno, pues tiene un gesto de humanidad por el que cede y por el que luego aparece como despreciable, y se pierde. Esta mujer no cede, bueno, eso de que no cede, si hubiera encontrado al de Barcelona, pero esta mujer no cede, es más inhumana, y estamos hablando aproximadamente de la misma época. Desde luego los personajes femeninos de esta novela son totalmente individualistas, no muestran solidaridad de su sexo, que bueno, que eran los hechos que había en ese momento, era la realidad, pero que actualmente pues mañana se celebra un día que, por cierto, ya no se suele decir la mujer trabajadora, sino el Día de la Mujer. Entonces, en lo que se está luchando ahora es en la sororidad, que es la hermandad entre mujeres, la unión entre mujeres. Pero fijaros que con todo su egoísmo, con lo que llega a ser, no consiguió felicidad. Yo no la noto que sea feliz. No. Termina como deseando que la suegra, que en realidad tiene razón, que se muera. Y ya entonces sí, pero ella vio que ella había sido la que denunció a su padre, porque leyó el papelito que tenía y vio que ella había sido los que había denunciado a muchos, entre ellos su padre. Entonces Agnès sintió más odio, la dejó allí muerta y ella se sale. Pues con todo su odio y toda su maldad no consigue ser feliz. Que por cierto, el marido también deja los papeles para que los vea ella cuando es un modo, en vez de contárselo él, ser valiente y... Por eso te he dicho antes que me extrañaba un poco que se dejara dominar en esa época. Bueno, los hombres que se dejaban manejar no es tan raro, depende de qué mujeres y qué hombres se encontraban. Claro. Precisamente por eso se ha alargado la situación de las mujeres dominantes que no se han unido y que entonces ha impedido el avance de la igualdad de la mujer. Porque han encontrado un hombre que manejar y lo han manejado. Yo no tenía otra opción. De ahí viene la frase o lo que muchas veces nos han dicho de que no hay un ser más machista que una mujer cuando decide serlo. Efectivamente. Eso sí. Creo que esa es de siempre. En realidad, como no es suegra, que es una suegrastra extraña ahí, que es por la Bueno, si alguien tiene alguna cosa más que aportar, porque nos hemos emocionado todos con la novela, César ha intervenido, pero a mí me alegra que haya habido también más participación y ya para terminar, si alguien quiere aportar alguna otra idea o ahondar en alguna que se haya quedado más coja. Oye, yo una muy cortita, agradeciendo, César ha hecho una explicación que me ha resultado muy interesante y todos los demás también, ¿no? Pero esto último que nos ha salido yo creo que deja un mensaje muy triste. Esto de que la mayor opresora es la mujer, pongamos al hombre por delante, pongamos por favor al hombre por delante, al final nosotros tenemos que conseguir la fuerza. Desde luego hay muchas mujeres que nos ponemos a nosotros mismos cortapisas, pero no olvidemos que hasta ahora el mundo ha estado dominado por hombres y yo creo que eso también lo debemos de pensar de alguna forma.
No, pero yo creo que bueno, hay dos partes. Estamos hablando de la mujer, eso, mala. Sí, no, pero me refiero a esta última idea que ha surgido diciendo que es verdad que la mujer puede ser la más machista del mundo. Sí, pero bueno, vivimos en un mundo dominado por hombres, Sí, hasta que nos demuestre lo contrario. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además eso ha salido a raíz un poco del papel de la protagonista, ¿no? Pero que no es un protagonista ahí en medio de la novela. Yo no creo que sea un mensaje No, para un mensaje de la novela, es un mensaje que Porque está hemos aquí. dicho también que precisamente esta novela aboga porque en vez de ser cosas por las que haya que luchar de este modo, como lo hace la protagonista para subsistir, ¿no?, en la institucionalización de los derechos, ¿no? En la unión, en la sororidad. Sí, es una palabra nueva que no está. Sí, de Sororis, que es de hermana. Es en el movimiento que hay ahora feminista, Lo que tiene que quedar claro es que estas heroínas de novela no representan a la mujer trabajadora para nada. Representan la ambición de cada uno, sus directrices, su manera de enfocar la vida, pero no son el prototipo de la mujer trabajadora. Hombre, Ni que quiere triunfar. Estas heroínas quieren triunfar por sí mismos, por su ambición. A pesar de todo y de todos los obstáculos que ella que pongan por delante. Pero no por la mujer trabajadora en sí, que es lo que hoy se reivindica, ¿no? Claro, claro. La Nos mujer en reivindicamos general, ¿no? a una persona que desde abajo llega a ser jefe de bomberos, como el otro día salió en una revista de la televisión. Eso es una mujer trabajadora. Le gustan los bomberos y es jefe de una familia. Sí, pero ¿cuántas mujeres hay? Eso sí que es una mujer trabajadora. Sí, pero ¿cuántas hay? Una que de su oficio o de su tendencia o de ambición también llega a lo más alto. Bueno, pero estas novelas... Sin manipular a nadie y sin pisotear a nadie. Eso es una mujer trabajadora. Pero no estas heroínas de las novelas, ¿no? Estas novelas lo que nos sirven es para meditar. Un momentito, por favor, de uno en uno. Mujer trabajadora es cuando has estado en un pueblo en el año 50, 60, hasta 70 si quieres, y has visto cómo había personas que se hacían cargo de un taller porque el padre había muerto y lo sacan adelante. Eso es una mujer trabajadora. O de un ganado de cabras y lo sacan adelante. Y encima ellas iban a la escuela y trabajaban y hoy son personas muy respetables. Pero sí, heroínas que nos ha escrito una novela de ellas hay muchas, Silvia. Una de ellas. Claro, llenas de mujeres anónimas muy interesantes cada día. Ahora hace falta que trabajemos todos. Nosotros y ellos. Nos llamamos mujeres trabajadoras, son heroínas anónimas que han empujado a los hijos o a los nietos a que sean hoy personas brillantes, mujeres brillantes. Bueno, pues... Pero yo creo que el intercambio de ideas, efectivamente, unos podemos pensar unas cosas, otros otras, y estos puntos nos sirven, digamos, pues para exponer, para aclararnos, para tener. Yo siento mucho que vosotras hayáis venido hoy para una novela que habéis decidido hoy que se trate aquí y no hayáis venido otros días, porque a nosotros también nos gusta intercambiar las ideas y este libro es un libro que interesante, y hay otros que también son interesantes, y habitualmente en esta tertulia nosotros defendemos con razones por qué sí y por qué no cada libro. Y los libros que pueden estar, no avanzan en la propuesta cuando se hacen por el sistema del ordeno y mando.
¿A quién te estás refiriendo? Pues a vosotras. Estamos trabajando. Sí, como tenemos que trabajar. Si no nos dicen que no trabajamos, no podemos ir a hacer día al día y que estamos de otro tipo. No, De los sueldos luego, claro, no, los van a parar, ¿eh? Es normal que no quieran escribir. De todas maneras, aquí no se trata de decir a un libro sí o un libro no. Aquí cada uno querrá decir lo que quiera y no tengo por qué posicionarme. Y aquí se propuso y se aceptó que si hubierais propuesto algún otro más, nunca se había No, en este caso, al menos yo sí que transmití la idea de que íbamos a hablar de Julia y no hice la proposición de elegir vosotros la obra, cosa que sí que haremos ahora a continuación para leerla de la próxima tertulia. Y bueno, pues dejando ahora después continuamos nosotros para elegir la tertulia, que lo haremos difusión pública del libro que vamos a leer, pero vamos a cortar aquí la transmisión para forma democrática. Yo creo que este también puede ser un espacio para sugerir alguna cosa por un motivo como este. Entonces, yo lo doy por muy válido y agradezco por la flexibilidad que la hayáis querido leer y hayáis hecho tantísimas aportaciones. Pero que si en el día en octubre a alguien se le ocurre leamos algo de la Virgen del Pilar, no creo que sea un esfuerzo o sea alguna sugerencia que coincide con un día como el de mañana. Yo creo que no hay que darle más importancia. Yo creo que Julio la define el último capítulo y las últimas letras. Coger una tortilla y plantársela en la cara a una persona. Bueno, pero Isabel en este caso ya nos ha dicho que no es un gesto de agresión, sino un gesto de decir te desprecio por todo lo que me has hecho pasar, por todo lo que le hiciste a mi padre hasta que murió, y como te desprecio, te tiro la comida a la cara, que ya sé que no vas a poder hacer nada. Pero, ¿cómo? No lo sabemos. Y ya sabéis que la autora no es partidaria de segundas partes ni de... Bueno, pues yo creo que aquí dejamos la emisión en directo y vamos a elegir en esta ocasión qué obra leemos para, creo recordar que es el 18 de mayo, porque de abril. El 18 de abril porque viene Semana Santa, viene Santa Faz y mucha gente va a estar ocupada fuera de aquí o haciendo otras cosas. Agradecer a todos los que han estado presentes y una vez que hagamos pública la obra, sí pediros que podéis, o recordaros que podéis participar a través de correo electrónico o bien a través de Infoalicante o a través de mi correo personal dpa@11.es o a través del número de WhatsApp que lo repito por última vez, 674020896. Yo sé que nos seguís muchos de vosotros a través de internet, pero como se ha dicho en otras ocasiones, también es bueno aportar vuestro granito de arena. Y como decía Isabel, la obra no es solo del autor, o deja de ser del autor una vez que ya está en la calle, y lo que vale a partir de entonces es la opinión, la experiencia, la valoración de cada lector, y como aquí habéis visto, cada uno tenía su propia